Hola, buenos días. A continuación explicaremos lo que es una progresión aritmética. Electivo, pensamiento computacional y programación. Partiremos definiendo qué es una progresión o una sucesión matemática. Una progresión es una secuencia ordenada de números que pueden ser finita o infinita. Cada uno de los números se le denomina término y se le representa por un A sub n, siendo la n la posición del término en la secuencia. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente secuencia de números que corresponde a los números impares. Sabemos que los números impares son infinitos. Entonces esta es una secuencia infinita. Y podemos darnos cuenta que el primer término está representado aquí por el 1. El segundo término corresponde al 3. El tercer término al 5. El cuarto término al 7. El quinto término, que se escribe así de esa manera, A sub 5, corresponde al 9. Si yo cuento primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto, me va a dar el 9. Luego tenemos lo que es una fórmula general o término enésimo. De las tres maneras se puede decir. El término general de una sucesión es la fórmula A sub n, que permite conocer cada término en función de su posición n. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente progresión de los números impares. Tenemos el 1, 3, 5, 7 y continúa infinitamente. Ahora, esta progresión está representada por un término general que es 2n menos 1. Eso quiere decir que si yo reemplazo el primer término, lo reemplazo acá, me tiene que dar en este caso el 1. Entonces va a quedar A sub 1 es igual a 2 por 1 menos 1, que en este caso me va a dar 1. Ahora, si yo quiero saber cuál es el segundo término, entonces yo reemplazo en la fórmula general. A sub 2 es igual a 2 por 2 menos 1. Sabemos que 2 por 2 es 4, menos 1 me va a dar 3. Eso quiere decir que el segundo término corresponde al 3. Y así yo puedo continuar con el tercer término. Reemplazo entonces la n por el 3 y voy a obtener que 2 por 3 son 6 menos 1, 5, que el tercer término corresponde al 5. Luego tenemos lo que es una progresión aritmética. Una progresión aritmética, si cada término se obtiene sumando un número constante, diferencia al término anterior. Veamos unos ejemplos. Tenemos esta sucesión de números, esta secuencia. Y sabemos que el primer término es 100, el segundo término es 105, el tercer término es 110 y así sucesivamente. Si nos damos cuenta de un término al otro, cada vez le vamos agregando 5 más. Del 105 al 110 le voy agregando 5. Del 110 al 115, 5. O sea, que siempre en este caso la diferencia va a ser 5 del término anterior. Entonces, podemos decir que esta progresión es una progresión aritmética porque cada vez voy agregando 5 más. 5 más, 5 más, 5 más. Luego, la siguiente progresión podemos darnos cuenta que es finita porque termina hasta acá. Este es el último término. Si observamos el primer término, vemos que es el menos 5. El segundo término, menos 3. El tercer término, menos 1. El siguiente es 1. El siguiente es 3. Y el siguiente es 5. Si nos damos cuenta de la regularidad de esta secuencia, podemos darnos cuenta que siempre le voy a ir sumando 2. Menos 5 más 2 me va a dar menos 3. Menos 3 más 2 me va a dar menos 1. Menos 1 más 2 me va a dar 1. 1 más 2 me va a dar 3. Y 3 más 2 me va a dar 5. Eso quiere decir que siempre la diferencia entre dos términos es 2. Veamos la última secuencia. Tenemos 1, 4, 9, 16, 25, 36 y podemos darnos cuenta que esta es una secuencia infinita o una progresión infinita.
nos damos cuenta que del 1 al 4 hay una diferencia de 3. Del 4 al 9 hay una diferencia de 5. Así que inmediatamente nosotros descartamos que esta progresión es aritmética, porque no siempre la diferencia es la misma. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, tenemos el término general de una progresión aritmética, que es la siguiente. Siempre cuando nosotros descubrimos que en una progresión la diferencia es siempre la misma, entonces podemos utilizar esta fórmula para encontrar el término enésimo o la fórmula general, donde la A sub 1 corresponde al primer término de la secuencia, la D corresponde a la diferencia y A sub n corresponde al término enésimo o término general. A continuación desarrollaremos la guía de ejercicio. La guía de ejercicio se presentaba el siguiente problema. Tenía la figura y le indicaba el número de estrellas que tenía. Por ejemplo, la figura 1 tenía 2 estrellas, la figura 2 tiene 4, la figura 3 tiene 6, la figura 4 tiene 8. Si nosotros continuamos, podemos darnos cuenta de que la figura 5 va a tener 10, la figura 6, 12, figura 7, 14 y figura 8, 16. Ahora, si nos damos cuenta en el patrón, nos podemos dar cuenta que cada vez le vamos a ir agregando 2 estrellas más. Cada vez voy agregando 2 estrellas más. De la figura 3 a la figura 4 le voy a agregar 2 estrellas más. Y así, de la 4 a la 5 entonces le agrego 2 más. Ahora, si me doy cuenta, la diferencia siempre va a ser 2 en esta secuencia. Entonces, la figura 10 va a tener, si yo continúo con esto, me voy a dar cuenta que la figura 10 va a tener 20 estrellas. Si quiero encontrar la fórmula enésima, la fórmula general, me voy a dar cuenta que esta progresión es una progresión aritmética, y entonces aplico la fórmula de progresión aritmética, donde me dice que el primer término de esta progresión, el primer término corresponde al 2, entonces aquí yo reemplazo por un 2. Sabemos que la diferencia es 2, porque en cada vez le voy agregando 2 estrellas, entonces la diferencia es 2, y resuelvo. Sabemos que este 2 está multiplicando a la n y al menos 1, entonces me va a quedar que este 2 lo bajo, este va a multiplicar 2 por n, 2n, y 2 por menos 1, menos 2. Reduzco términos semejantes, en este caso el 2 con el menos 2 me va a dar 0 y me va a quedar solamente el 2n. Entonces el término enésimo corresponde al 2n. Problema 2. Observa la siguiente figura que se forma con palito de fósforo y completa la tabla. Sabemos que la figura 1 tiene 3 fósforos. Figura 2, si los cuento, tiene 5. La figura 3 tiene 7, la figura 4 tendrá 9, figura 5 11, figura 6 13, figura 7 15, figura 8 17. Ahora, si me doy cuenta en el patrón o la regularidad, me voy a dar cuenta que si yo tomo dos figuras, la figura 1 y la figura 2, me voy a dar cuenta que la diferencia en este caso siempre es de 2 fósforos. Si yo tomo otras dos figuras, la figura 2 y la figura 3, me voy a dar cuenta que la diferencia siempre va a ser 2 fósforos. Y si yo continúo así, me voy a dar cuenta de que las siguientes figuras van a ser siempre la diferencia 2. En este caso, para descubrir la figura 10, voy a ir agregando 2 fósforos más a la anterior figura. En este caso, va a tener la figura 10 21 fósforos. Para encontrar la n figura, la enésima figura, aplico la fórmula de progresión aritmética, ya que la diferencia siempre es la misma, es 2. Entonces utilizo la fórmula
reemplazo en la fórmula, sabemos que el primer término corresponde al 3. El primer término corresponde al 3. Y la diferencia, que es la d, corresponde al 2. Entonces resuelvo. El 3 lo bajo. El 2 me está multiplicando a la n y al menos 1. Entonces va a quedar 2n menos 2. Reduzco términos semejantes. En este caso sería el 3 con el menos 2. Me va a dar 1. Y el 2n lo bajo. Entonces el resultado va a ser 12n más 1. Ese sería la fórmula general. O la enésima figura. Problema 3. Determina la fórmula que es general de la serie numérica. Es casi lo mismo que la anterior. Tenemos el número de cuadrado y el número de fósforo. Sabemos que en el primer cuadrado tiene 4 fósforos. El segundo cuadrado tiene 7. El tercer cuadrado tiene 10. Y así nosotros podemos darnos cuenta, 16, 19, 22. Si yo calculo la diferencia de esas dos figuras, me voy a dar cuenta que siempre va a ser 3 fósforos más. Si yo tomo esas dos figuras, la figura 2 y la figura 3, me voy a dar cuenta que la diferencia es de 3 fósforos. Si yo tomo esas dos figuras, me voy a dar cuenta que la diferencia también es de 3 fósforos. Y así nosotros podemos seguir. Siempre la diferencia va a ser la misma. Como la diferencia es la misma, entonces puedo decir que es una progresión aritmética. Aplico la fórmula de progresión aritmética. Sé que el primer término en este caso es 4. Entonces reemplazo a su 1 por 4. Y sé que la diferencia es 3. Entonces ese 3 multiplica la n y al menos 1. El 4 se conserva. Y el 3 por n me va a dar 3n. Y 3 por menos 1 me va a dar menos 3. Reduzco términos semejantes. En este caso me va a dar 3n más 1. La fórmula general entonces va a ser 3n más 1. O el término enésimo sería 3n más 1. Ejercicio número 4. Dadas las siguientes igualdades. Tenemos una igualdad. Nos dice que 3 elevado a 2 es igual a 1 elevado a 2 más 4 por 1 más 4. La siguiente igualdad nos indica 4 elevado a 2 es igual a 2 elevado a 2 más 4 por 2 más 4. Si nos damos cuenta que el primer término, en vez de ir un 1 aquí, hay un 3. O sea que su diferencia le voy a agregarle un 2 a la n. Acá, el segundo término corresponde, en vez de ir un 2, hay un 4. Pero aquí se mantiene el 2 y aquí también se mantiene el 2. Ahora, ¿cómo sería el tercer término? ¿Qué número tendría que colocar aquí en la base de la potencia? En este caso, correspondería al 5 elevado a 2 es igual, si yo me voy dando cuenta que voy a ir 1, 2, 3, igual como el número del término, 1, 2, 3, ¿ya? Ahora, si me doy cuenta acá, el 4 se mantiene siempre. Acá, en el siguiente número, me indica 1, 2, 3, que es lo mismo que está acá, 1, 2, 3. Acá, el 4 también se mantiene. Ahora, el término 98 entonces va a ser 100 elevado a 2, ¿ya? 100 elevado a 2 es igual a 98, porque es el mismo término, elevado a 2, más 4 por 98 más 4. Y si yo quiero saber la enésima potencia, va a ser la siguiente. Al término le agrego 2 y eso lo elevo a 2 es igual al término de la figura, al término a n elevado a 2 más 4 por n más 4. Y de esa manera encuentro el último término. Y eso sería todo.
Los